Empezamos hoy a ver cómo desarrollarnos, cómo crecer en las diferentes áreas que abarcan nuestro ser. Semanas anteriores hemos estado viendo obstáculos que nos impedían crecer. Hoy vamos a ver pautas, pasos que tenemos que dar para poder crecer. Durante esta semana vamos a centrarnos en el crecimiento espiritual. Y nos vamos a centrar en el crecimiento espiritual porque todo nace de nuestro interior. Sin paz espiritual, las demás facetas de nuestra vida difícilmente andarán en armonía. Bien, me gustaría que nosotros nos centráramos en este versículo de la palabra de Dios, Romanos 12:2. No os amoldéis a este tiempo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vamos a basarnos cada semana en este pasaje porque es la clave del crecimiento. Si yo cambio mi manera de pensar, se modificará mi manera de sentir. Y si yo cambio mi manera de sentir, mi relación con los demás, mis actuaciones se verán cambiadas. Si quieres ser transformado, no empieces transformando aquellas acciones que en tu vida no te gustan. Eso sería empezar la casa por el tejado. Tampoco empieces a luchar con tus sentimientos. El primer paso es un cambio profundo en tu manera de pensar, en tu manera de percibir las cosas, porque cambiando tu manera de pensar, cambiarán tus sentimientos, cambiará tu manera de vivir. En este sentido, tenemos que aceptar un axioma, un principio que es básico. En la medida en que estés más lejos de Dios, la vida será más difícil para ti. Fíjate que no te digo que tendrás más problemas, no te digo que tendrás más dificultades, porque no sería cierto. Ahora, cuanto más lejos estés de Dios, cuanto más lejos estés de Dios, la manera en que afrontes los problemas será tan diferente que el mismo problema será con mucho mayor agobio para tu vida. Dios va a estar, quiere estar, desea estar contigo en medio de esos problemas para ayudarte a superar las dificultades. Y en la medida que más cerca estés de Dios, mayor transformación tendrá tu vida. Por eso empezamos con el crecimiento espiritual. Porque el crecimiento espiritual tiene como objetivo fundamental el acercarnos a Dios. Es estar en la presencia de Dios con mayor intimidad, porque en ella es donde vamos a encontrar mayor seguridad y mayor fuerza. La palabra de Dios define al hombre como ovejas descarriadas. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada cual seguía su propio camino, dice ya en Isaías. La idea es que cada uno de nosotros tendemos naturalmente a ir con nuestros propios recursos, a afrontar la vida con nuestras propias fuerzas, a vivir según nuestros criterios. Y esa manera de vivir nos crea más problemas.
tienes que acercarte a Dios. Es imprescindible que te acerques a Dios. En la medida en que más te acercas a Dios, más va a cambiar tu vida. La Biblia está llena de ejemplos. Por ejemplo, mira, vamos a ver, Pablo. Pablo, que era un fanático intransigente, dispuesto a encarcelar y matar a todos los que no pensaban como él. Cuando encuentra a Dios, no a la religión, cuando tiene un encuentro personal con Jesús, no con la ley, cuando ocurre eso, se transforma. Y de su pluma tenemos uno de los poemas sobre el amor más hermoso en su primera epístola a los Corintios, el capítulo 13. De fanático intransigente a poeta del amor. Eso es una transformación, y lo demás es cuento. Isaías era un hombre inseguro, era un hombre abrumado. Podríamos decir, en palabras de nuestro tiempo, de que Isaías estaba profundamente deprimido. Tiene un encuentro con Dios en el templo y se convierte en uno de los profetas más importantes de la Biblia. Su carácter fue transformado. ¿Por qué? Porque acumuló inteligencia. ¿Porque tuvo más experiencia? No, porque tuvo un encuentro personal con Dios. Pongamos otro ejemplo, Moisés. Moisés tenía 80 años. Los que ya habéis rebasado esa línea, cuando se encuentra con Dios en el monte. Y a partir de ese momento se establece una relación que al principio a Moisés le cuesta un tremendo trabajo aceptar. No, mira, búscate a otro, yo ya soy muy viejo, yo ya tengo hecho todo lo que tenía que hacer. Una relación que, a pesar que empieza con dificultad, va profundizando. Y hay un momento en que se dice en la palabra de Dios que cuando Moisés regresaba de estar con Dios, ¿qué pasaba? Hasta su rostro resplandecía, su físico se transformaba como consecuencia de su cercanía a Dios. Podríamos poner un montón de ejemplos, pero valga este principio que hemos establecido. Cuanto más cerca estés de Dios, más transformación habrá en tu vida. Nuestra tendencia natural, como dice Isaías, es andar como las ovejas. La oveja es el animal más despistado del mundo. Tú lo dejas la oveja y se mete en las fauces del lobo sin darse cuenta. La oveja necesita un pastor que le conduzca. Nuestra tendencia es ir por el mundo con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias maneras de pensar, con nuestras propias recetas, con nuestras propias soluciones. Y sin darnos cuenta, lo que hacemos es meternos de problema en problema. Y una vez metido en el problema, lo vamos profundizando. Necesitas mayor cercanía con Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí en esta mañana sentimos esta necesidad. No estamos aquí por casualidad. La casualidad en los parámetros de Dios no existe. Si Dios te ha traído aquí en esta mañana, es porque Dios también quiere que tú tengas una mayor cercanía con Él. Ahora, la pregunta del millón es: ¿cómo obtener esa mayor cercanía? ¿Cómo profundizar
en mi relación con Dios. Y para analizar este tema, tenemos un pasaje en la Biblia que nos habla claramente de las pautas en boca del Señor Jesús para acercarnos a Dios. Está en el capítulo número 15 del Evangelio de Lucas. Es la parábola del Padre amoroso. Muchos dicen la palabra del hijo pródigo, pero el protagonista en esa escena no es el hijo, es el Padre. Si nosotros analizamos, y os invito a que lo hagáis en vuestra casa, Lucas 15, del 11 al 24, encontraréis cuáles son los pasos que necesitamos para aumentar nuestra intimidad con Dios. En este pasaje encontramos 4 pasos, 4 decisiones, 4 actitudes que yo debo incorporar a mi vida para que mi cercanía con Dios aumente. En primer lugar, es muy importante que esté cansado, que esté decepcionado de mi camino actual. Si tú estás satisfecho con tu vida, si tú no necesitas que hay algo que tiene que cambiar, si tú no tienes la necesidad de hacerlo, siéntate tranquilo durante los próximos 2 meses, porque en tu vida no va a pasar nada. Dentro de 2 meses estarás exactamente igual que estás ahora. O te lo aseguro, no me cabe la menor duda. El primer paso es ser consciente de mi necesidad, el primer paso en todo. Pero el primer paso en la cercanía a Dios es ser conscientes de esa necesidad. En la primera parte del pasaje vemos que el hijo no siente ninguna necesidad de acercarse a Dios. Nos dice que derrochó, le dice al padre, dame lo que es mío, y dice que derrochó, se había quedado sin nada y comenzó a tener hambre. ¿Os dais cuenta? Derrochó su patrimonio hasta quedarse sin nada. ¿Cuándo es que percibe su necesidad? ¿Cuándo es que empieza a darse cuenta de que lo había hecho mal? ¿Cuando estaba de francachela y de juerga con sus amigos? ¿Cuando estaba disfrutando en la vida, de fiesta en fiesta, de juerga en juerga? ¿Cuántos amigos tenemos en esos momentos, verdad? ¿Cuánto nos crecen los amigos como las pulgas? Las tenemos que apartar. Ahora, cuando se acaba el dinero, ¿cómo corren los amigos? Vamos, no los alcanzas ni con un bólido. Si te vi, no me acuerdo. Qué feliz, qué satisfecho, qué contento se encontraba. En ese momento, ¿tenía necesidad de acercarse al Padre? No, si todo le iba bien. Estaría diciendo, pero qué inteligente soy. No me beso porque no me llego, pero lo intento. Mira el idiota de mi hermano, se ha quedado allí con los animales, currando como un león, de sol a sol con las ovejas, agachando el lomo en el campo, y yo aquí, guay de Paraguay, sin faltarme de nada de francachela. Qué tonto es mi hermano. Si estás satisfecho, si te encuentras como ese joven, te aseguro que en estos días no va a pasar absolutamente nada. Que te acerque a Dios. Ahora, también quiero que aceptes un principio. No un principio mío, porque no tendría ningún valor, sino un principio de la palabra de Dios.
Si te encuentras insatisfecho, si te encuentras trabajado, si te encuentras deprimido, si todo lo ves más negro que la boca de un lobo, si no ves salida, si te sientes abandonado o abandonada, si te sientes utilizado o utilizada, yo tengo para ti un principio hermoso. Dios te acepta tal y como eres. Para que Dios te acepte, no tienes que cambiar. Tal y como eres, en este momento, en este instante, con tus defectos, con tus inconvenientes, con tu pecado, con tu inconsecuencia, con tu miseria, con tu miedo, con tu incapacidad. Dios te ama tal y como eres. Pero te ama tanto, te ama tan profundamente, que Dios no quiere que sigas así. Te acepta como eres, pero te ama tanto que te está invitando: ven a mí, que quiero transformarte. Ven a mí, que quiero transformar tu vida. Ven a mí, que quiero llevar tu carga, que quiero llevar tu dolor, que quiero llevar tu angustia, que quiero llevar tu miedo. Porque Dios me promete que cuando lo busco con todo mi corazón, lo encuentro. Cuando mi alma tiene sed de Dios, Dios empieza a ser una realidad en mi vida. Dios lo ha prometido. Y Dios no miente. Si le buscas de corazón, lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar porque nunca se ha apartado de tu lado. Eres tú el que te has apartado. Eres tú el que has buscado otros caminos, como aquel hijo. Yo quiero disfrutar de la vida, voy a vivir 4 días, no quiero amargarme la existencia, quiero disfrutar. Y su disfrute le llevó al dolor, al abandono, a la amargura. Pero el padre no lo rechazó. El padre seguía en su sitio. Era el hijo el que se había movido, no el padre. Si tú quieres ser transformado espiritualmente, si tú quieres que tu vida cambie, lo primero que tienes que poner en tu mente es que esa insatisfacción es el primer paso para acercarte a Dios. El segundo paso para acercarte a Dios es admitir mi pecado. Pecado, de pecado. Nosotros admitimos equivocaciones. Yo nunca he pecado. Yo he preguntado a muchas personas: ¿cuál es tu pecado? Bueno, yo no recuerdo ningún pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Perdón? Es decir, no hacer la voluntad de Dios. En síntesis nos lo está diciendo ella. Pecar es no hacer la voluntad de Dios. Cuando yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy pecando. La palabra pecado en su original, ¿sabéis qué significa? Fallar en el blanco. Algunas personas piensan: bueno, yo no mato, yo no robo, yo no soy corrupto, yo no peco. El pecado, el asesinato, el adulterio, la fornicación, la pornografía no son pecados. Son las consecuencias del pecado. El pecado de nuestro protagonista comienza cuando decide apartarse de Dios. En ese momento,
comienza su pecado. Lo demás es consecuencia de las decisiones que va tomando. Ese pecado engendra unas actuaciones que en otras circunstancias engendraría otras actuaciones. Pero el origen de todo es que decide libre y voluntariamente apartarse del Padre. Nos dice la palabra de Dios que finalmente cayó en la cuenta de lo que había dicho y reconoció que había pecado contra Dios y contra su Padre. Cuando yo estoy insatisfecho con mi vida actual, estoy dando el primer paso. Pero la verdad es que cuando estamos insatisfechos, no siempre tomamos la dirección correcta. Estamos insatisfechos y le echamos la culpa a los demás. Estamos insatisfechos y tratamos de controlar las situaciones. Estamos insatisfechos y buscamos la manera de revertir. Así, yo estoy así porque fulanito me ha hecho daño. Te vas a enterar lo que vale un peine. Yo me voy a sentar tranquilamente en la puerta de mi casa hasta esperar que el cadáver de mi enemigo pase delante de mí. Y mientras tanto, le pondré alguna que otra zancadilla, prepararé alguna que otra cuestión para que realmente lo pase tan mal como lo estoy pasando yo. ¿Habéis visto esa actitud alguna vez? Estoy mal, pero el culpable es aquel. Porque el culpable es aquello, porque el culpable es la economía, porque el culpable es, no sé, el lucero del alba. ¿Quién más da? Debo de asumir que mis problemas empezaron cuando yo me alejé de Dios. Todo lo demás es consecuencia de este alejamiento. Dice Isaías 59:2, vuestros pecados son los que os han apartado de Dios. A causa de estos pecados, Él se alejó. ¿Por qué se aleja Dios cuando hay pecado en mi vida? Por una razón muy simple, porque Dios es santo. Porque Dios no puede tener connivencia con el pecado. Dios me ama, Dios me busca, Dios como el Padre está anhelando cada día a la puerta de su casa que yo entre en razón. Pero soy yo el que tengo que reconocer mi pecado, el que tengo que decidir acercarme a Dios. Tengo primero que apartar los ídolos de mi vida. Hoy hace calor, ¿verdad? Estoy sudando. ¿Me vais a permitir que me quite la chaqueta? Estoy por cada pelo una gota. Estoy luciendo los tirantes que tanto gustan a mi mujer. Para acercarme a Dios, primero tengo que apartar los ídolos de mi vida. Nosotros pensamos que los ídolos son esas figuras que algunos adoran. No. El ídolo no tiene forma de persona o de animal. El ídolo puede ser tu coche. El ídolo puede ser tu posición, puede ser tu trabajo, puede ser tu ropa, puede ser tu apariencia. Ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Puede ser tu familia. Hay tantas cosas en nuestra vida
que no queda lugar para Dios. Hay tantas cosas en las que nos aferramos que Dios queda desplazado en segundo lugar. Todo lo aquello que desplace a Dios a un segundo lugar en mi vida es mi ídolo. Te seguiré, Señor, dicen algunos a Cristo, pero primero ese es tu ídolo. Voy a dedicar mi vida, te voy a poner en primer lugar, pero primero me comprometo a apoyar tu obra, pero primero yo voy a ser un fiel siervo tuyo, pero primero todo aquello que desplaza a Dios en un segundo lugar es mi Dios. Es aquello. Y la Biblia, los 2 primeros mandamientos dicen claramente: primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No puedes permitirte que en mi vida haya nada que me desplace a un segundo lugar. Fíjate, nosotros estamos hablando de mi salud física, de mi salud espiritual, cualquier cosa. ¿Es importante que tú cuides de tu salud física? ¿Sí o no? Siempre y cuando no sea a costa de descuidar tu relación con Dios. ¿Es importante que tú cuides de tu familia? Siempre Dios es el primero. A las mujeres y a los hombres no nos gusta, ¿ves? Te llega tu mujer y te dice: te quiero mucho, pero eres el segundo en mi vida. O el tercero, bueno, acá ya está. El primero Dios, el segundo el Hijo y el tercero hasta que vengan los nietos. Que entonces desaparecemos, simplemente. Es importante, tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestras familias, pero no a costa de desplazar a Dios. No te harás dioses ajenos a mí. No te inclinarás ante ningún ídolo. Es lo que Dios está tratando de decirnos. Pero cuando en contraposición yo admito mi pecado, Dios abre su corazón. Tenemos montones de casos en la Biblia, pero vamos a utilizar solamente uno, por ejemplo, por amor al tiempo. A ver, apártate. Gracias. Cuando David metió la pata hasta el corvajillo, no es que pecó, es que se enfangó a base de bien. Deseó en su corazón, adulteró, engañó, confabuló y asesinó. Tenía el paz completo. Tenía el paz completo. Cuando él se vuelve a Dios y le dice: ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran misericordia, borra mis rebeliones, lava mi culpa, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, siempre tengo en mente mi pecado, pequé contra ti, solamente contra ti. ¿Sabéis cómo ha pasado David a la historia? Como un hombre conforme al corazón de Dios. Porque no pecó nunca, porque fue perfecto, porque vivió de nube en nube. No, amó a Dios y pecó, pero se arrepintió del pecado.
se arrepintió de pecado y clamó a Dios. Cuando yo clamo a Dios, nos dice que aunque tus pecados sean como la grana, sean como el carmesí, sean más rojos que la sangre, yo los haré blanco como la nieve. ¿Cuál es la condición para que eso ocurra? Reconocer mi pecado y volver a Él. Reconocer mi pecado es lo más importante. Cambiar mi manera de pensar, pero con el objetivo de cambiar mi manera de vivir. Yo te invito a que a partir de aquí incorpores una nueva disciplina espiritual en tu vida, un nuevo hábito. El hábito de revisar espiritualmente tu vida de manera periódica. Analiza aquellos aspectos de tu vida espiritual en los que necesitas crecer. Para eso, en los libros que estamos trabajando en esta época de Transformados, en la página 221 hay un test. Tienes razón. Hay un test. Yo te invito a que hagas ese test. Y además no solamente te invito a que hagas ese test. Saca una fotocopia de ese test y pásaselo a una persona que te conozca bien, a ser posible que no sea tu marido o tu mujer. A ser posible que no. No es que no te conozca bien, es que hay otras percepciones que pueden influir en el resultado. Coge una persona que te conozca bien, dale esa hoja y que también te haga el test. Agarra esos dos test y utilízalo esta semana para establecer en qué áreas de tu vida necesitas crecer. Para establecer en qué área de tu vida necesitas crecer. Y además, asume la disciplina de hacerlo eso una vez al año. Necesitas evaluar, necesitas incorporar esta disciplina en tu vida. Dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis firmes en la fe y poneos a prueba. Incluso en 1 Corintios nos dice el apóstol Pablo que antes de participar de la cena del Señor, antes de la comunión con Él, debemos de examinarnos a nosotros mismos. Evaluarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para reconocer dónde hemos fallado. En primer lugar, tiene que haber inconformidad en mi vida. En segundo lugar, tengo que reconocer mi pecado. ¿Qué es el tercer paso que tengo que dar? Rendirme y ofrecer mi cuerpo. Rendirme y ofrecer mi cuerpo en el sentido de entregar mi vida, mi ser, en las manos de Cristo. Mirar, siguiendo la historia del padre amoroso y del hijo tarambana, ¿recordáis la actitud del hijo al comienzo de la historia? Padre, dame ahora lo que es mío. Me lo das ahora. No era suyo. ¿Por qué? Era la herencia. Y la herencia solo es de los hijos. Mientras tanto, Nanay que se ha muerto Pichi. Pero en su ego, que el pobrecito se lo pisaba de grande que lo tenía, en su ego, eso es mío. Así que me lo das, y me lo das ahora. ¿Cuál es la actitud del hijo después de pasar aquellas circunstancias terribles y reconocer su pecado? No merezco nada.
por favor, déjame ser como uno de tus criados. ¿Era el mismo hijo? Bueno, hijo, físicamente sí, pero había sido transformado. ¿Había sido transformado por las circunstancias? No, por las circunstancias solas no, porque si solamente hubiera tenido la consecuencia de sus circunstancias, se podía haber llenado de amargura y rencor. Lo que le transforma no son las circunstancias adversas, lo que le transforma es el reconocimiento que esas circunstancias adversas no han venido por la casualidad, no son frutos de la intencionalidad de otros que se han aprovechado de él, que es verdad que se han aprovechado de él. Era el haberse alejado de su padre. Eso es lo que le transforma. Hay muchas personas que las circunstancias adversas no le hacen nada más que incrementar su amargura. No les hacen mejor personas, le hacen personas más desdichadas, peor personas, más amargadas, más deprimidas. Lo que nos transforma es reconocer que hemos fallado a Dios. Reconocer que hemos fallado a Dios y volver a Él. Vamos a utilizar Romanos 12.2, pero vamos a verlo en el contexto de 12.2 y 12.1. Tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego a cada uno que en adoración espiritual ofrezcáis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os conforméis al mundo actual. Ser transformados mediante la renovación de vuestra mente. Cuando yo decido entregar mi vida al Señor, cuando yo decido abrir mi corazón a Él, entonces Dios me transforma. Lleno de amor y compasión, nos dice la palabra de Dios que corrió el Padre hacia el Hijo. Lo abrazó, lo besó, lo acogió. Dios está esperando a que entremos en sí, a que nos demos cuenta de nuestro error y volvamos a Él. ¿Cuál fue la actitud del Padre? Hemos visto en esta palabra que la actitud del Padre fue elevar una alabanza. Elevó una alabanza porque el Hijo se había perdido y ahora estaba. ¿Y qué hizo a continuación? Ofreció una fiesta. Vestirle con la mejor ropa, lavarle y ofreció una fiesta. Vamos a ver, cuando nosotros nos arrepentimos y nos ponemos delante de Dios, no nos condena. Cuando nosotros decidimos reconocer nuestra distancia con Dios, no nos recrimina. Cuando nosotros decidimos abrir nuestra vida a Dios y decidimos rectificar lo que hemos hecho mal, no nos señala, hace una fiesta. Leí una cosa, tenemos que celebrar un banquete. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Celebrémoslo. Dice la palabra de Dios que hay mayor nivel de alegría en el cielo por un pecador arrepentido que por 100 justos. Dios está esperando hacer una fiesta por ti. ¿Por qué? Yo no lo entendía. ¿Por qué una fiesta?
Bastante hubiera sido con que hubiera abierto sus brazos y hubiera abrazado al hijo, que no se lo esperaba, que no le hubiera hecho reproches, sino que le hubiera ofrecido ropa y lo hubiera cogido en su caja. ¿Sabe por qué una fiesta? Mirad, estaba leyendo que un psicólogo creyente, cuando alguien venía con depresión a él, le preguntaba: ¿el domingo pasado cantaste todos los cánticos en la iglesia? Y yo preguntaba cuando estaba leyendo esto: ¿y qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? Y si le decía que no, le daba un consejo: ves a la iglesia los 3 próximos domingos, las 3 próximas semanas, involúcrate en la alabanza con todo tu corazón y después vuelves. Y yo sigo diciendo, bueno, está bonito, pero ¿en qué afecta eso a la depresión? Hay un estudio de un grupo de investigadores suecos que dicen que la música en grupo es terapéutica. Que la música en general es terapéutica. Sabéis que hay una disciplina que se llama musicoterapia, pero que la música en grupo es de mayor capacidad terapéutica. Cuando Dios te invita a que lo alabes, no es porque quiere que nosotros seamos máquinas de repetición, ni porque Él necesite ningún tipo de alabanza, ni porque desee que le halaguen, ni lo que busque reconocimiento. Es porque busca tu sanidad y sabe que en la alabanza hay sanidad. Pruébalo. Las próximas semanas no cantes, alaba. No repitas las palabras, vívelas. No digas las frases, interiorízalas. Y verás cómo tu vida se transforma. Es más, cuando empieces a darle vueltas a los asuntos. Esta anoche y esta tarde y ayer por la tarde yo estaba con mi cabeza pom 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 pom. ¿Os ha pasado alguna vez? Y mira qué tal, y mira qué cual, y cómo lo han hecho. De hecho, he dormido muy inquieto esta noche, hasta que en un punto empecé a cantar, en mi corazón, porque si empiezo a cantar... La alabanza nos ayuda a disipar los malos pensamientos. La alabanza no es buena para Dios, es buena para mí. La alabanza agrada a Dios porque me beneficia a mí. Así que ya hemos visto un hábito antes que te invito a que incorpores en tu vida, una disciplina espiritual. ¿Recordáis cuál es? No, primero antes. ¿Recordáis? El hábito de la revisión espiritual periódica. Medir tu temperatura espiritual, si va creciendo o va bajando. Ahora sí, añadimos un nuevo hábito. El hábito de alabar a Dios con todo tu corazón. Alabar a Dios con todo tu corazón. Y te invito a que incorpores este hábito en tu vida, no porque lo diga yo, sino porque nos lo dice la palabra de Dios. Cantad alabanza a Dios y a su nombre. Cantad alabanza en voz alta. Su nombre es el Señor. Cantaré al Señor porque es bueno conmigo. Y un montón más de versículos. Pero yo te invito a que hagas en lo más profundo de tu corazón una oración parecida a esta. ¿Estamos cansados de la vida sin Él? ¿Estamos cansados de hacer todo con nuestras fuerzas? ¿Estás cansado y lo admites? ¿Nos damos cuenta
que Dios no se ha movido, pero yo sí. Que la razón por la cual no estamos cerca de Dios es porque hemos permitido que otras cosas se interpongan entre Dios y Dios y nos nublen nuestra visión y nos impidan estar más cerca de Él. ¿Hemos permitido ídolos en nuestra vida? ¿Hemos amado otras cosas más que a Él? Pero si a pesar de eso estamos dispuestos a regresar a Dios, a admitir nuestro pecado, a entregar nuestra vida para su servicio, a alabarle por encima de toda cosa y de toda circunstancia, Dios transformará tu vida. Dios quiere transformar tu vida, pero para que pueda transformar tu vida espiritual, es necesario que tomes estas 4 decisiones. Estar insatisfecho con tu vida, reconocer tu pecado, entregarte a Dios y alabarle por encima de todas las cosas. No una de estas 4 cosas, no 2 de estas 4 cosas, las 4 cosas, una detrás de otra. Porque es el camino que nos conducen al centro de su presencia, de su voluntad. Porque en ese camino es cuando Dios puede actuar en mi vida. Os invito a poneros en pie. Padre, me siento más seco que el ojo un tuerto. En ocasiones me da la sensación de que las oraciones no traspasan el techo. Me siento vacío. He perdido el calor que antes tenía. He permitido que otras cosas ocupen tu lugar. Me he dejado llevar por otros caminos. Pero reconozco mi pecado. Reconozco que he estado haciendo mi voluntad, que me he convertido en el rey de mi universo. Lo confieso, Señor, y me presento ante ti, buscando tu misericordia, no enarbolando mis méritos. Deseo tu presencia más que cualquier otra cosa. Busco tu compañerismo por encima de todo. Necesito más de ti. Quiero comprometerme a ser mejor siervo tuyo. Y decido alabarte por encima de todas las cosas. Guíame, dirígeme. Amén.